Bienvenidos a todos mis queridos estudiantes. El día de hoy trataremos el siguiente tema. Proponemos procedimientos para comprobar nuestra hipótesis. Soy la docente Giovanna Álvarez Castro. Indicaciones. Propósito. Propone y fundamenta sobre la base de objetivos de su indagación e información científica procedimientos que le permitan observar y manipular las variables, el tiempo por emplear, las medidas de seguridad y las herramientas, materiales e instrumentos de recojo de datos cualitativos. Competencia. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Capacidad. 1. Problematiza situaciones. 2. Diseña estrategias para hacer indagación. 3. Genera y registra datos e información. 4. Analiza datos e información. 5. Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. Producto. Elaborar un plan de indagación para comprobar tu hipótesis y la elaboración de una conclusión sustentada. Criterios para la elaboración y evaluación del producto. Primero, el plan presenta la pregunta de indagación, la hipótesis, las variables a investigar, los objetivos sustentados con información científica para indagar cómo cambian en el tiempo los diferentes residuos sólidos que generamos en nuestra vida cotidiana. 2. Presenta procedimientos para manipular y observar las variables. 3. Considera los materiales e instrumentos a utilizar, así como las medidas de seguridad. Recuerda, en la sesión anterior formularon la pregunta, plantearon su hipótesis y elaboraron los objetivos de la indagación. 1. Ahora diseñamos estrategias para hacer indagación. Primero, proponemos procedimientos que nos permitan manipular y observar las variables. Segundo, vamos a prever el tiempo a emplear en tu indagación. Tercero, tener en cuenta medidas de seguridad, sobre todo en este caso que trabajaremos con residuos sólidos. Cuarto, continuamos seleccionando las herramientas y materiales para el recojo de datos cualitativos. 1.1. Proponemos procedimientos que permitan manipular y observar las variables. Ahora vamos a definir los procedimientos que nos van a permitir verificar la hipótesis. Tener en cuenta las siguientes interrogantes. ¿De qué manera pondrás a prueba tu hipótesis? ¿Cómo vas a observar la variable dependiente? Es decir, la descomposición o degradación de los residuos sólidos. Se seleccionan los residuos sólidos con los que se va a trabajar: biodegradable, inerte y reciclable. Y luego se selecciona el lugar y el depósito para colocarlos por un tiempo determinado, observando el proceso de degradación. Tenemos en cuenta las siguientes interrogantes. ¿Cómo vas a manipular la variable independiente? Es decir, los tipos de residuos separados, los residuos sólidos mencionados anteriormente y observando sus características que presentan cada uno de ellos. ¿Qué datos te propones recoger? Los datos se refieren a las propiedades organolépticas de los residuos sólidos seleccionados como olor, color, tamaño, textura, etc. ¿Cuántas veces vas a observar? ¿Para qué? La observación se realizará durante 3 semanas para identificar los cambios que se producen en los diferentes residuos sólidos. Comprobar cómo se produce la degradación de los residuos sólidos. ¿Cómo vas a recoger datos? Se utilizarán cuadros, diagramas de flujo, según sea necesario. ¿Cómo será la tabla en que vas a anotar los datos? El cuadro debe tener los indicadores que serán observados durante la indagación científica. A continuación te presento un cuadro de referencia. Tú lo puedes cambiar. Cuadro número 1. El título del cuadro es Propiedades organolépticas de los residuos seleccionados. Observando la tabla tenemos número de observaciones. Yo he colocado primera observación, segunda observación. Ustedes sucesivamente van poniendo las que siguen. En la primera observación he puesto propiedades organolépticas. ¿De quién? Del residuo sólido biodegradable.
qué color, olor, tamaño y otras características que tú puedas obtener. Igualmente hago en la primera observación con el siguiente residuo sólido inerte y con el siguiente residuo sólido reciclable. A continuación vas haciendo las observaciones pertinentes. Una vez que hayas terminado el cuadro, en la parte final pones fuente. Ahí escogen un nombre de su agrado. Cuadro número 2. Propiedades organolépticas de la tierra seleccionada. Igualmente, tenemos el número de observaciones. Propiedades organolépticas de la tierra. Color, olor, tamaño y otras que hayas encontrado. Ahora vamos a definir los procedimientos que nos van a permitir verificar la hipótesis. Tener en cuenta las siguientes interrogantes. ¿Cómo vas a controlar las variables intervinientes como la temperatura, la humedad, la luz y el suelo? Puedes utilizar un diagrama de flujo. Muy bien, alumnos. Como vamos a trabajar con las variables intervinientes, es decir, que son controladas, vamos a ver el cuadro número 3. Propiedades organolépticas de la tierra seleccionada. He colocado temperatura. He puesto una temperatura referente de 21 grados centígrados. Humedad, 30 mililitros de agua. La luz, vamos a hacerlo en presencia de luz. Yo voy a tomar como referencia 10 de la mañana. El suelo, he tomado la cantidad de 400 gramos. 1.2. Vamos a prever el tiempo a emplear en tu indagación. Debes preguntarte, ¿en qué tiempo se hará la indagación? La indagación se realizará en 3 semanas para observar bien el proceso de degradación de los residuos sólidos seleccionados. ¿Cómo vas a organizar las actividades? Se utilizará un cronograma de actividades, para lo cual voy a presentar el siguiente cuadro. Muy bien, ya estamos por terminar. Vamos al cuadro número 4, cronograma de actividades. Este cuadro es un ejemplo, ustedes lo pueden mejorar. Vamos a la columna que dice número. Si observamos dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sucesivamente porque faltan más. La fecha. Actividad número 1 he colocado la fecha 31/08 del 2020 porque la semana pasada presentamos la primera actividad. Comenzamos desde ese día. ¿Y comenzamos con qué? Con la actividad planeamiento de la situación problemática. Si se recuerdan, el caso de Consuelo. En la actividad número 2, ustedes colocan la fecha, que se relaciona con la actividad búsqueda de información bibliográfica, aprendo en casa y otros medios. En la siguiente actividad número 3, relacionada con la actividad formulación de hipótesis, identificación de variables y formulación de objetivos. Actividad número 4, que es la que vamos a empezar en esta semana, 7/09 del 2020. Vamos a diseñar las estrategias de indagación. 5 ya pondrán la fecha respectiva. A continuación, 1.3. Tener en cuenta las medidas de seguridad, ya que se trabajará con residuos sólidos, para lo cual debes tener presentes las siguientes interrogantes. ¿Con qué tipos de residuos vas a experimentar? ¿Con los residuos peligrosos o no peligrosos? ¿Por qué? ¿Hay algún riesgo en los procedimientos que vas a utilizar? ¿Cómo vas a manipular los residuos sólidos? ¿Qué medidas de seguridad personal y del lugar vamos a tener en cuenta? Escribimos las medidas de seguridad que se tendrán en cuenta. 1.4. Seleccionando las herramientas y materiales para el recojo de datos cualitativos. Para ello, tener en cuenta ¿qué materiales o instrumentos vas a utilizar? ¿Vas a utilizar material reciclado? ¿Cuál? ¿Consideras que vas a necesitar alguna herramienta o instrumento? ¿Cuál? Elabora un listado de los materiales que vas a utilizar y anota en tu cuaderno. Material a utilizar. Material: 3 vasos o depósitos del mismo tamaño y del mismo material. Un marcador: 3 trozos de tela para tapar los vasos o depósitos. 3 tipos de residuos sólidos: agua,
1500 gramos de tierra, un vaso medidor y 3 ligas. Instrumentos: un termómetro, una balanza, el reloj, celular o cámara y probeta. El reloj es para que, como vamos a trabajar con las variables intervinientes, tenemos que tener una hora determinada de riego. Probeta es para medir el agua con la que se va a echar a cada depósito. Si no tienen la probeta, utilizan un vaso medidor. 2. Procedimientos para manipular las variables. 2.1. Variable independiente, relacionado con los tipos de residuos sólidos. Primero, vamos a simular un botadero y observar el proceso de degradación de por lo menos 3 tipos de residuos sólidos, 2 residuos de cada tipo. Segundo, colocamos uno en cada depósito transparente con tierra. La cantidad es 1/4 del volumen del depósito. Tercero, experimentaremos con residuos no peligrosos, restos de fruta o de verdura, un trozo de cartón o papel y un fragmento de plástico. Cuarto, a cada vaso colocamos su etiqueta. Lo cubrimos con una tela delgada o gasa sujetada con una liga o pita. Quinto, nos aseguramos de mantenerlo húmedo regándolos cada cierto tiempo, a todos por igual. 6. Cada 2 días observamos lo que pasa en los depósitos y lo registraremos en una tabla si cambió su color, olor y tamaño. También observaremos todos los cambios en la tierra. Muy bien, vamos a la variable interviniente, relacionado con la humedad, luz, temperatura y tierra. Primero, las variables intervinientes se controlan colocando en depósitos iguales, con la misma calidad y cantidad de tierra, la misma humedad, la misma cantidad de luz y a la misma temperatura, mismo lugar. Segundo, el tiempo de la indagación será de 3 semanas. Utilizar de preferencia material reciclado y colocar en un lugar seguro los depósitos. Considera las medidas de seguridad al manipular y en el lugar que vas a desarrollar tu experimentación. Tercero, pueden hacer variaciones a la estrategia, pero siempre guiados por la hipótesis. Muchas gracias.